Todavía. Ok. Estamos en el aire. En esta tarde vamos a estar presentando el programa como todos los sábados, la tía Damari y los amiguitos. Sí, sí, muy interesante. Hoy tenemos un gran invitado reconocido aquí en los Alcarrizos y en muchas partes más en el mundo. Es un hombre de aquí que se ha mantenido durante muchos años aquí en los Alcarrizos y ha aportado grandes cosas aquí a la comunidad de los Alcarrizos. Es nuestro hermano José Jiménez. Gloria a Dios. En esta tarde le vamos a dar la oportunidad a José Jiménez para que nos lea algo de la palabra de Dios, porque siempre comenzamos el programa dándole la gloria y la honra a Dios, porque este programa es dirigido a través del Espíritu Santo, ya que Dios me dio la oportunidad de estar aquí para obtener este programa, para así estar comunicando a los Alcarrizos y mucho más, o sea, general en el mundo entero. Muchas bendiciones para todo. Y al hermano que está aquí, Andrew, que siempre está acompañándome para ayudarme aquí en el programa. Que Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. La palabra que vamos a leer la vamos a leer en el Salmo 84. Amén. Y dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido, para así donde pongan sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente alabarán. Ay, santo, amén, aleluya. Gracias, Señor, por este momento. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra. Señor, en este momento que todo lo que suceda acá en este espacio sea para darte la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros sabemos que tú fuiste, eres y volverás. Y estamos declarando que todo lo que va a ser depositado aquí va a ser porque a ti te ha placido en este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a estar invitando a nuestro hermano José Jiménez. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más que contenta y agradecida de Dios de poder tener este hombre de Dios aquí, ya que Dios lo ha escogido para grandes cosas. Contento, la gloria es de Dios. Él va a testificar un poco de su vida y luego le estaremos haciendo preguntas como qué lo motivó a él a venir al camino del Señor. Dígame, José. Pues es una historia bien larga, pero vamos a ver cómo resumimos eso. Bueno, yo no vine, a mí me trajeron. Gloria a Dios. Es un poco difícil decir, mucha gente dice, yo vine a los caminos, pero el Señor siempre iba llamando a sus hijos, a su pueblo, la gente no escucha. Yo tuve que venir en un proceso bien difícil. Santo. Perder el divorcio, perder los hijos, y ahí pude entender muchas cosas, pero tuve que aprenderlo a golpes, a persecuciones, porque Dios cuando va a entregar grandes cosas, toda persecución, toda gran persecución trae un nivel de elevación en el mundo espiritual para cada persona que se humilla, porque esto es para el que se humilla. El Señor dice en su palabra que aquel que se humille será exaltado y el que se exalta será humillado. Pero ya me habían predicado mucha gente en la calle,
hasta que un día la mamá de mi pastora me mandó a buscar y me dijo que me vio en una montaña vestido de blanco, exactamente como cuando yo me pongo el manto y me visto y toco el instrumento que yo toco para el Señor. Y luego su hija, que yo iba a visitar a la casa, me dijo, mira, yo te quiero invitar, José, a la iglesia de mi hermana. Y ahí fue que empezamos a hacer el contacto. Yo no quería ir, verdaderamente, yo no quería saber de lo evangélico. Ya cuando hay un propósito de Dios en la vida de uno, por más que uno brinque y salte, uno cae en ese centro, que es Jesucristo. Y ahí conocí la pastora de la iglesia. Un día se fue a visitar y luego empecé a ir poco a poco a la iglesia, pero no iba para conocer, no porque me interesaba ser cristiano, hasta que hubo un tiempo en que me empezó a gustar la iglesia, entonces entré en las clases para bautizarme y todavía me bauticé, todavía seguía yendo a las discotecas, eh, entonces llegó un momento en que yo dije, bueno, perdón, no me llegué a bautizar, perdón. Hice las clases, pero ahora recuerdo que la persona que me estaba preparando, Daniel, me dijo, José, tal día hay bautizo. Yo le dije, no, Daniel, yo no estoy preparado, porque yo sabía que yo no estaba bien todavía. Entonces luego seguí visitando los domingos la iglesia, los sábados, hasta que Daniel dejó de estar en las clases, pusieron otra persona y ahí empecé de nuevo en las clases, aunque ya estaba preparado, pero volví a tomar. Y ahí sí logré bautizarme, ya hace hoy 17 años. Nunca en mi vida había tenido, o sea, la felicidad que yo tengo, porque en eh, el mundo te ofrece de todo. Pero ya yo me estaba dando cuenta que yo estaba perdido porque iba a las discotecas. Ya llegó un tiempo en que yo me tomaba una cerveza pequeña y me emborrachaba como que me había bebido en un camión de cerveza y andaba siempre con un amigo para arriba y para abajo. Y hubo un día en que le dije, mira, voy a salir contigo hoy, pero hoy es la última vez que salgo contigo, hoy es mi despedida porque yo le voy a servir al Señor. Inmediatamente yo hice eso. Ese supuesto amigo, yo no lo volví a ver más. Porque cuando tú estás fuera de los caminos, tú consigues muchos amigos. Pero cuando tú estás dentro de los caminos, los que son del mundo se alejan de ti porque te ven como un loco. No, ya él es cristiano. Entonces, muchas veces, cuando Dios te llama a ti, te llama completamente. ¿Cómo así? Bueno, te quita los escollos, te quita la gente. Escoria, como digo yo, de Sí, las escorias. Es como cuando tú coges una vasija de plata, que es lo que le quita la escoria a la vasija de plata. Es igual que cuando tú metes el diamante en un horno, tiene obligatoriamente que quitarle las escorias, igual que la vasija del alfarero. Una gente ve haciendo la vasija del alfarero, pero los alfareros se cortan, porque muchas veces el barro tiene piedra y ese es el proceso. En ese proceso yo conocí muchas personas que se alejaban de mí, me veían como loco. Yo empecé a predicar ahí en la entrada de los Alcarrizos, estando con mi pastor. El pastor me permitió estar en la iglesia Rehoboth en unos cultos que se hacían en la entrada. Y ahí, durante esos 8 años, yendo a todos los cultos, a las reuniones de la Unión de Iglesia, a los cultos, a todas las cosas, yendo a las cárceles, a los hospitales, mi vida espiritual cambió, porque cuando tú vas a la cárcel, tú sabes que el que está preso ahí está preso en la carne, pero está libre para adorar. Cuando tú vas a los hospitales, tú te das cuenta que el que está interno, está enfermo, necesita una medicina, pero la medicina es Jesucristo. Por eso que usted ve que los enfermos cuando están en la cárcel o en los hospitales, lo primero que dicen, varón, sierva, óreme, hágame una oración, porque es que en los hospitales hay principados, demonios asignados de muerte. Sí, señor. Y en las cárceles, ni se diga, yo una vez estaba en la cárcel de la Victoria, predicando con un grupo que yo andaba, y mientras estaba predicando había uno con un peso, con 1 kilo, pesando la droga, el culto en su buena y ellos pesando su droga y probándola. Padre. Entonces, eso me pasó a mí en la cárcel de la Victoria.
Y cuando tú ves ese tipo de cosas, tú aprendes a tener sensibilidad, porque el Señor lo dice en su palabra, estuve preso, estuve enfermo. Sí, señor, así mismo. Y es igual, y no fuiste a verme, es igual que cuando uno ve un desvalido, por ejemplo, como la obra que hace Damari, que si una persona necesita ropa, ella le da ropa. Si yo soy testigo, si necesita comida, yo he visto todo lo que ella hace. Entonces, eso es lo que Dios ve. No es por obra, para que no nos vanagloriemos, pero hay que hacer la obra. Amén. Entonces, todos esos pasos que yo empecé dando aquí en los Alcarrizos, yo recuerdo que un amigo de la infancia que nos criamos juntos, me dijo: José, parece que él pasó, pero yo no le hice caso. Al momento yo me incomodé un poquitico, porque imagínese usted, cualquier persona puede usarlo Satanás para hacerlo incomodar a usted. Usted lo que tiene que estar preparado. Y él me dijo a mí: ¿tú estás seguro que fue Dios que te llamó? Digo yo: sí, parece que él pasó una noche y me vio en los cultos de la entrada de los Alcarrizos. Me dijo: yo no creo eso. Y él pasaba y me veía. Pero lo que él no sabe, o no sabía en ese momento, que eso estaba lleno de prostitutas. ¿Tú te recuerdas? Sí, sí. La entrada de los Alcarrizos estaba llena de prostitutas. También iba ya a predicarle a las jóvenes que están ahí en la entrada. Muchas se han convertido y hoy le sirven al Señor. Todavía ahí lo mismo de la iglesia Robo siguen con el culto los miércoles, predicando ahí adelante, pero también yo iba del otro lado de la salida. Sí. Del multiuso, por ese lado que ahí es que se ponen todas ellas. Pero la gloria de Dios es un buen trabajo, hacer el trabajo de Dios, ir y predicar el evangelio y extenderlo. Sí. Pero no tanto eso, José. Algo que hoy está motivando muchas personas que lo han visto a usted, pero a pesar de que lo han visto a usted, hoy lo ven hoy día y hoy usted también le está sirviendo a Dios tocando un instrumento muy especial que le está dando la vuelta a muchas iglesias, porque lo invitan a muchas iglesias a tocar el instrumento que usted toca, llamado el chofar. El chofar, sí. Bueno, como le dije ahorita, la señora Celina, la mamá de la pastora, fue la primera que me vio con ese instrumento. Yo mismo no entendía eso, porque en el campo que yo nací, en Moca, se llamaba la carne los fines de semana, lo que es la carnicería en los campos. Entonces tocaban un cuerno de vaca que le dicen jututo. Sí, y yo escuchaba eso y salía huyendo porque no sabía exactamente lo que era. Eso me ponía nervioso. Ya después, cuando llegué a la edad, ya a ser adulto, un día vi el instrumento, una persona tocándolo, y me puse nervioso, porque eso es lo que produce el instrumento. Produce temor, produce temor y arrepentimiento. Entonces, cuando yo escuché el instrumento, también produce alegría para escucharlo. Cuando yo escuché el instrumento, yo duré 3 meses en la computadora de la casa de una amiga, escuchando el sonido. Bueno, un día llamé a mi pastor, le dije que yo quería tocar ese instrumento. El pastor me dijo que sí, que me lo iba a comprar. Luego le dijo al secretario, le caí encima al secretario, cuando eso trabajaba cerca de aquí, ahí en el Ministerio de la Mujer que está ahí frente al colegio. Y me dijo un día: José, eso está muy caro. Eso hace 11 años ya. Y yo, con la desesperación, pude contratar a una persona por vía un chofarista y me fió el instrumento. Yo tuve que durar casi un año para pagarlo, porque que Dios obligatoriamente, cuando te va a entregar algo, obligatoriamente te mete en el desierto para ver verdaderamente el proceso, como digo yo, qué es lo que tú tienes. Y yo conseguí el instrumento, pero el instrumento lo conseguí antes de que me lo compraran, porque yo lo tenía por dentro, pero Dios me lo entregó después de un accidente. Entonces, ¿cómo va a ser? Si yo venía de predicar del Calventi con mi pastor, cuando él me dejó, yo iba cruzando para el otro lado y un motor me batió. Ay, santo, sí. Y la que vio ese accidente fue doña Rosita, que murió en estos días, que está en los brazos del Señor. Y ella dijo: yo vi un ángel gigante que te tomó en el aire y te puso en la calle. Wow. Y cada vez que ella me veía, todos los días, se ponía a llorar, porque ella dice que ella sabe lo que ella vio.
Y yo salí en victoria del Calventi, de predicarle a los enfermos, de sanar en el nombre de Jesús. Y volví, el enemigo pensó que me llevaba en derrota. A mí se me salió toda la sangre por el pie derecho, se me hinchó la cabeza. Ay, santo. Bueno, la gente le decían a los hermanos míos, José no regresa vivo. Tu hermano, ten en Calventi, lo van a traer muerto. Y mi sangre desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche andaba en todo el hospital. Y yo nunca sentí debilidad. Y yo así andaba predicando a la gente en el hospital. Dios permitió ese proceso para que yo me reconciliara con mis hijos. Permitió ese proceso para que el enemigo viera de qué yo estaba hecho. Me sacó la sangre vieja y me puso sangre nueva. A las 7 de la noche me cosieron sangre fría. No me quisieron poner, todavía tengo las marcas. Sí. Porque todo el que esté en estos caminos tiene que tener marcas. Sí, las marcas es que dicen quién eres tú en el mundo espiritual. Y en fin, es que yo llegué ahí donde yo vivía, caminando, mientras estaban esperando mi muerte, yo llegué más vivo que nunca. Y yo tenía una deuda de 300,000 pesos. Y esa deuda fue pagada con 1,000 pesos. Lo recuerdo como hoy. Me pagó la deuda Dios con 1,000 pesos. Me salvó la vida y me entregó el chofer. Santo, aleluya. Eso merece un aplauso. Porque la gloria de Dios se manifiesta. Porque el Señor, ¡oh, santo! Gloria. Dios es bueno. Dios es bueno y maravilloso. Entonces, ese instrumento, Dios ha permitido que usted lo esté utilizando para romper cadenas, fortalezas, y los demonios salen corriendo cuando se toca ese instrumento. Y a través del instrumento le llega también a usted el profetizar. Bueno, el chofar, la gente lo ve como un instrumento de guerra, no es un instrumento de guerra. El chofar es un instrumento de rompimiento, Sí. sanidad y liberación. Amén, amén. Pero el chofar cuando suena, abre portales de bendiciones y cierra los de maldiciones. Amén, Entonces, amén. por eso el que toque ese instrumento tiene que ser muy consagrado, porque es como un cuerno que da la vuelta. Ese es el de antílope. Hay antílope, kudú, hay gacela, y hay antílope, kudú, gacela y carnero. Del carnero es el que se habla en el libro de Josué, capítulo 6, desde el 6 hasta el versículo 10. Pero también en el Salmo 81, Dios da ese instrumento como un estatuto, que eso es lo que estoy buscando aquí. Recuerdo que también ahí dicen la palabra que cuando llevaban el arco del pacto, iban tocando el shofar. O sea, que iba abriendo el camino. Entonces, lo que cargaban el arca eran los levitas. Y los que iban los que iban delante del arca eran los levitas también. Por eso el que toque ese instrumento tiene que guardarse de una manera muy fuerte, ayuno, muchas oraciones. Tú que sabes que llegamos ahí al monte, muchos montes, y es un instrumento de mucha persecución. Hay gente que quieren escucharlo el instrumento, pero no lo entienden, porque es que yo le he tocado en sitios donde hay gentes espirituales, y cuando yo lo he tocado se incomodan, porque no todo el mundo puede entender. Por eso tú buscas en las redes sociales, en la que tú quieras, tú buscas cuerno o trompeta bíblica, te sale el chofar. Tú buscas cuerno profético, te sale el chofar, porque la Biblia habla de trompeta, pero la Biblia Kadosh hebrea mesiánica habla de chofar. Y todavía en el libro de Josué, capítulo 6, hasta el versículo 10, hay un espacio que dice que el Señor dice: búscame 7 sacerdotes levitas con 7 bocinas de cuerno de carnero. O sea, todavía se está hablando, estamos hablando que todo es un instrumento milenario. Dice que tiene 5,000 años en la tierra, dicen los exégetas. Amén. Porque cuando Abraham estaba en el monte que iba a sacrificar a Isaac, y el Señor vio el corazón de Abraham, le dijo: detente, Abraham, pero él le tenía en un árbol un carnero. O sea que si tú te pones a contar desde el tiempo de Abraham, porque no te puedo decir desde el tiempo de Noé, porque
no he visto que se habla del chofar, pero desde Abraham hasta acá, Ya. tú te pones a contar cuántos miles de años hace, y entonces es un instrumento milenario. Pero una pregunta le voy a hacer, Ajá. porque yo no veía tanto en las iglesias cristianas que habían tanto chofar como que se está viendo ahora, como que es un instrumento que ha ido creciendo y ha ido haciendo rompimientos. Sí, lo que pasa es que el instrumento se ha puesto de moda. Eso es lo que yo pienso, porque antes no se veía así. Pero que el instrumento no es una moda, porque yo he visto gente que han tomado ese instrumento de moda y no le ha ido bien. Porque estamos hablando que el chofar, dicen los exégetas, que es la voz de Dios en la tierra. Y porque, bueno, fíjate que cuando Moisés estaba en el monte, yo recuerdo que el pueblo le pidió que quería conocer a su Dios. Dicen que la voz que se escuchaba, el sonido que se escuchaba es tan fuerte que el pueblo no lo aguantó y tuvo que decirle a Moisés que le dijera, y era la voz del chofar. La voz del chofar. Sí, mira lo que dice aquí el Salmo 81. Amén, vamos a escuchar. Sí, dice, tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Oye esto, el Señor da una orden de tocar eso y dice, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob, lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendí. O sea, oye, yo me engrano porque el Señor dice, qué ordenanza del Dios divino de Jacob, lo constituyó en José cuando salió hacia la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendí. O sea, Dios constituye eso. Entonces Jesús viene con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y dice que solamente los escogidos por Dios van a escuchar esa trompeta. Algo que le voy a decir, yo recuerdo que había una reunión de pastores allá adentro en la iglesia de Dios y por primera vez yo lo vi a usted tocar el chofar. Sí. Surta, yo estoy sentada porque era una reunión de pastores evangelistas y me invitaron y yo fui, pero por primera vez lo escuché a usted tocando. Y al lado hay una pastora y detrás hay otra y me dice una pastora, pero mira ahora este hombre se ha cogido con esa loquera de estar tocando ese cuerno. Sí. Pero yo dije a ella, si él está tocando ese cuerno, como te dice, eso es un mandato de Dios, porque él por sí solo no iba a tocar eso, porque yo realmente casi no he visto ninguna persona que tenga ese ministerio de tocar el chofar, pero ahora veo que era algo grande, porque la contesta que yo le di a ella, Dios escoge y hace como él quiere y le da lo que él quiere a Amén. quien él quiere. Amén. Ella se quedó mirándome, no, pero que ahora cada vez que hay una reunión él viene a tocar y me toca el chofar y no me gusta. Digo yo, no le gusta a usted, pero ya después que pasó ese tiempo, esa misma pastora lo buscaba a usted para hacer rompimiento en su iglesia. ¿Cómo usted ve eso? Cuénteme. No, lo que pasa es que para poder entender ese instrumento hay que entender la Biblia. Amén. Porque hay mucha gente, tengo que decirlo así, que están en los caminos de Dios, se visten de cristianos, se sellan de ropa, pero entonces de lo que se tienen que sellar, que es la palabra de Dios, que esto es lo principal. Mira como yo le expliqué ahí lo que dice en el Salmo 81, pero lo que dice en el libro de Josué. Y también del chofar habla en Nehemías, del chofar habla en el libro de Jueces, pero del chofar habla en el libro de Joel, pero en el chofar habla en el libro de Apocalipsis y a la final trompeta. Entonces, pero también habla en el libro de Éxodo. Entonces, si tú te pones a buscar en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios habla de la trompeta. El Salmo, claro que el Salmo sí. 150 dice, alabadle con todo. Entonces, lo que pasa es que hay gente... Y el Salmo 100. Y el Salmo 100. Entonces hay gente que no entienden ese instrumento, no lo disciernen, porque no disciernen la adoración de Dios. Está aquí en la Biblia. Le habla del libro, le habla lo que en los salmos que son de David. Entonces, ¿qué era David? Un adorador, un músico. Y David tocaba los instrumentos. Saúl tocaba los instrumentos. Entonces, los levitas no trabajaban.
Pero todavía en el pueblo de Israel se toca el chofar. Oh, pero en Israel se va a la guerra, se toca el chofar. Se viene de la guerra, se toca el chofar. Hay una boda, se toca el chofar. Y esa, perdón, esa es la tierra amada por Dios. Sí. Una ciudad que aún te pasando todo lo que esté pasando, Dios ama a ese pueblo. Sí, es su pueblo escogido. Y en Israel, de allá es que vienen esos instrumentos. Entonces, que antes tú conseguías un instrumento de eso con 8,000 o 10,000 pesos, ya un chofar anda por 30,000, 40,000 pesos, parecen usados de 23,000. Pero ahora la gente quiere un instrumento y ese instrumento suena solo. Se me pasó traer el chofar. Yo pensé, Yo miré, yo dije, wow, pero qué raro que José no trajo el chofar hoy para estarlo presentando yo no iba, aquí. fue que se me pasó. Y el chofar suena solo, aunque yo no lo toque, porque ese instrumento viene con un sonido del cielo. Y yo he visto gente ser sana, incluso. Ay, pero yo recuerdo que cuando fuimos allá al monte, donde la pastora Juanita tiene ubicado el monte, usted me Sí. dijo, escucha el sonido, me acuerdo como ahora, Sí. y eso sonaba como que la voz resonaba en medio del monte, así a la baja sonaba, o sea que traía su propia música, como usted Y dice. cuando tocamos el chofar, yo recuerdo como ahora que salió un arco iris en el momento que estábamos. Wow, sí, yo también me recuerdo. Pero un arco iris con un color tan impresionante. Santo, Yo me santo. recuerdo, porque es que el chofar lo que hace es que convoca el pueblo de Dios y lo despierta. Dice que el chofar es el despertar de los valientes. Es un instrumento muy milenario, muy misterioso, porque usted dice, yo conozco el arpa, yo conozco el decacordio, el salterio, el címbalo resonante, porque Bueno, el saxofón, todo, los violines, la flauta, pero cuando tú escuchas un cuerno de ese tamaño sonar como una trompeta bíblica, eso es algo impresionante. Por eso es que cuando se toca el chofar en los sitios, la gente cae endemoniada, son libres en el nombre de Jesús. Y tú ves la gente llorando, tú ves la gente que son sanos, que son libres. Pero eso es para el que convoca a Dios, porque que en esto tiene que haber una convocación, una provocación de que tú quieres ser libre. Por eso cuando se toca ese instrumento o se decide tocarlo, tiene que guardarte para Dios, un instrumento de mucho ayuno. Amén. Silicio, monte, pero lo más es que ese instrumento exige obediencia. La obediencia, exactamente. Y por medio de la obediencia, tengo entendido que hubo una felicidad grande para usted porque se casó con una mujer también que toca el chofar y Dios le ha dado una gran bendición con esa esposa. Sí. Dime un poquito. Bueno, yo recuerdo que antes de la pandemia yo iba a una montaña villa a orar. Yo iba a orar y de la iglesia donde yo estoy hicieron un retiro y ahí fue que ya yo nos conocimos, aunque ya ella me conocía de un culto que se hizo en Villa, de una campaña, que yo tenía un manto, pero ella nunca me vio el rostro, pero ya en el monte me vio el rostro, ahí fue que nos conocimos, nos empezamos a conocer, y ella me dijo que quería aprender a tocar el chofar. Yo ahí le empecé a enseñar con el mío y ella aprendió, se lo enseñé a tocar como yo lo toco, contra viento, porque tocarlo así aquí es normal, pero cuando tú lo tocas, que viene el viento de la montaña y tú tienes que devolver el viento, no es fácil. Entonces ahí se abrieron los pulmones, el diafragma, y le enseñé a ella. Y ella toca el chofar también o mejor que yo lo toca. Sí, ella lo toca maravilloso. Recuerdo que había un gran culto en Villa Campo Rico y yo le dije, alguien me dijo, invita a alguien que tenga un chofar, y se me ocurrió invitar a su esposa y me recuerdo que era un gran congreso, ahí estaba Raquel, había muchísimos predicadores y Dios se manifestó de una forma especial, o sea que el chofar no es para todo el mundo, pero gracias a Dios que Dios le dio una esposa que también la escogió para que pudiera tocar al chofar, porque lo que sucede es que muchas personas no entienden que Dios une ministerio. ¿Qué usted cree de eso, José? Sí, Dios une ministerio, claro, eso no es casualidad, Dios une ministerio. Y mire, ya yo empecé con yo solo, luego está ella, ahora somos 10 en la congregación.
Gloria a Dios. Nueve mujeres y un servidor. Y cuando todos esos cuernos proféticos suenan al mismo tiempo, eso es una cosa espectacular. El culto allá se abre con el shofar. En la adoración se toca el shofar. Mientras el pastor está predicando, en los momentos de fuego, de guerra, se toca el shofar. Y el shofar ya es una institución en las iglesias dentro y fuera del país. Gloria a Dios, Dios es bueno y maravilloso. Y sabemos que usted tiene un gran pastor, que es el pastor Ernesto Cueva. Yo lo sigo en las redes porque es un hombre que predica con alto conocimiento de la palabra de Dios. A mí, de verdad, no todo el mundo yo lo sigo en las redes. Yo tengo que ver para poder seguir a una persona que tenga conocimiento bíblico, porque la Biblia es que habla, ¿verdad? Es la que nos instruye y nos enseña. Yo pude entender a través de la palabra de Dios, porque antes yo veía a los evangélicos, de verdad. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeña estudiaba en el liceo y siempre ahí en ese alto hacían una campaña y yo le decía a los muchachos, vamos para allí, ahí se baila bueno. Pero nunca pensé que yo tenía un llamamiento especial. Hoy sí me doy cuenta. Pero hay alguien que hoy está en su iglesia, que es el joven Joan Made, me dijo a mí, dije, oye, lo que yo te voy a decir, yo te he cogido para algo especial, para predicar en las naciones, tú vas a tener programas, tú vas a seguir con los niños, vas a trabajar, porque él me vio haciendo la cena navideña y me dijo, eso no se va a quedar ahí. Dios te va a llevar a ti grandemente hasta que va a estar ayudando a construir iglesias fuera de este país y aquí en este país. Yo me quedé asombrada. Pero ahora que veo el resultado, digo, wow, verdaderamente lo que ese joven dijo de mí, que Dios le dijo a él, se ha cumplido. Y siempre lo llevo aquí en la mente, que un día de eso lo voy a estar invitando aquí al programa, porque de verdad es un joven que tiene amplio conocimiento de la palabra. Sí, Joan es un ser humano tremendo, un adorador, profeta tremendo. Bueno, yo lo único que te puedo decir que las veces que yo estuve en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, yo pude predicar la palabra y me tocó predicarle a un Mara Salvatrucha. Gloria a Dios. Y se convirtió al Señor, yo recuerdo, estando yo allá. Y yo no llevaba el shofar, porque el shofar para sacarlo es un problema. Yo tengo el papel, pero es riesgoso sacar el shofar porque el enemigo ya le ha quitado shofar a gente en los aeropuertos. Ay, santo, pero cada vez que usted vaya a salir, que vaya a llevar su shofar, ahora usted tiene que tener, porque el conocimiento que usted tiene y eso, y Dios le va a dar la dirección cuando usted debe llevarlo, porque es así. Pero no tanto eso, yo analizando que el shofar hace cuando las personas están endemoniadas, cómo pueden caer y todas esas cosas. Yo he mirado y me he dado cuenta que verdaderamente el shofar es algo muy importante, un instrumento, pero ese instrumento es un instrumento espiritual. Sí, es muy espiritual. No todo el mundo, como dijo ahorita, lo puede entender. Ese instrumento tiene una capacidad tan fuerte con los sonidos, porque son 4 sonidos. Tequía, el tequía significa reconocer a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, o Cristo viene. Desde que hace ese sonido, para, eso significa Cristo viene. Pero el Padre tiene un sonido que se llama tequía gedola, que es más largo. Gedola significa más largo, más profundo, y eso significa Dios llamando a su pueblo al arrepentimiento. Pero hay uno que se llama Shevarim, porque los nombres están en hebreo, que son 3 toques, que es parán, significa clamar ante Dios para que su misericordia descienda sobre su pueblo. Pero hay el último, pero son 4, se llama teruá, que es al que la gente más le gusta más, que es el ta, que ese es el sonido de guerra. Dice que un sonido de guerra es un sonido devastador, es un sonido que convoca al pueblo. Y es una cosa impresionante, pero por ejemplo a mí Dios me ha dado tantos sonidos. Yo tengo un sonido del Espíritu Santo muy bonito, que me lo ha dado, yo lo dije, eso es para el Espíritu Santo, y me ha dado tanto, pero tanto sonido, que hay que estar sometido para entender ese instrumento. Ese instrumento es una cosa impresionante. Tú puedes
tocar batería y Dios usarte tocando la batería, pero la batería no dice Cristo viene. Puedes tocar la guitarra, puedes tocar la tambora, la güira, tú puedes adorar a Dios y el piano, pero ninguno de esos instrumentos dicen Cristo viene. El único instrumento que dice Cristo viene es el chofar, el único. Amén, así es, pero recuerde que es a través de la trompeta. Vas a venir el Señor a través del sonido. Entonces, oiga lo que yo le quiero decir y decir algo, que hay muchas personas que creen, una gente que está en el mundo que no es espiritual no puede tocar el chofar. No. O ellos creen que lo están tocando, pero van a hacer bulla, pero realmente así como usted me está hablando de la historia del chofar, que se toca espiritualmente, yo lo he podido entender porque tengo algunos conocimientos, porque me he puesto a buscar en la Biblia, me he puesto a buscar a través de documentales y verdaderamente todos esos nombres que usted ha dicho están en hebreo, están en Israel y son especialmente consagrados a Dios. Ningún impío. Impío es aquella persona que no ha reconocido a Cristo como Salvador, porque hay muchas personas que dicen soy cristiano. Ser cristiano no es cualquier cosa. El ser cristiano es dejar y negarse a sí mismo. La gente cree que siendo cristiano usted va a seguir bebiendo, usted va a seguir adulterando, usted va a seguir viendo arrodillándose delante de los demonios. No. El ser cristiano es renunciar a todo lo que Dios no le agrada. Sí, es así. Por eso en Israel, cuando se ora, se toca el chofar. Cuando se va a los muros de lamentación, se toca el chofar. Para todo, un toque profético por esto. Por eso en Israel se ora y se presentan los alimentos hasta cuando se están cocinando. El judío ora para bañarse, presenta el jabón. El judío ora para todo. Por eso que, por ejemplo, hoy es sábado, ellos guardan el Shabbat. Hoy es un día de paz, un día de descanso. Hoy está la familia compartiendo. Por eso ahora mismo pasó una fiesta que se llamaba la fiesta de la cabaña, de los tabernáculos. Yo quisiera que tuviera la mansión que tienen los judíos y ellos en esa semana de esa fiesta, que fue que pasó ahora en octubre, ellos hacen una cabaña con pencas de palma y de palo afuera en el patio y ahí duermen durante esa semana. Gloria a Dios. Eso es como si estuvieran haciendo un sacrificio ante Dios. Eso es dando el recordatorio de cuando el pueblo de Dios estaba en cautiverio, en Egipto y salieron de Egipto al desierto y hicieron cabaña. Eso es lo que recuerdan. Entonces, por eso hay muchas fiestas importantes. Ahora en noviembre es la del Hanukkah, que es un candelero que hay con 9 brazos. Cada día se prende una vela y se le presenta al Señor lo que tú quieres. Pero hay un candelero de 7 espíritus, que es la menorá, que son los 7 espíritus de Dios sobre la tierra. Y hay fiestas que son como Shavuot, es la fiesta de Pentecostés, que es en junio. Pero en septiembre está lo que es la fiesta del Rosh Hashanah. En hebreo significa cabeza de año o nuevo año judío. Por ejemplo, el año de nosotros entra ahora el 1 de enero. Ya en Israel entró el 24 de septiembre pasado. Y al otro día 25 es Yom Teruah, la fiesta de la trompeta. Pero entre el 25 de septiembre y el 25 y el 1 de octubre es el Yom Kippur. En Israel, en el 1 de octubre, en esa semana, si tú a una persona le debes $1,000,000, se te es perdonada la deuda, porque Yom Kippur significa la fiesta del perdón y la expiación. Por eso es que el que toque este instrumento tiene que estar conectado con las raíces hebreas, saber cuándo son las fiestas, saber cuándo hace sacrificio, saber cuándo tocar el chofar, porque el chofar no se puede tocar por tocarlo. No, señor. Por ejemplo, si yo cojo y toco el chofar ahí en el barrio de allí en Guachupita, yo voy y toco el chofar sin Dios mandarme. Ahí hay un principado que opera ahí. Si Dios no me manda a sacarlo, la retaliación viene para donde mí hacia atrás. Entonces tengo que cuidar, tengo que saber y cuidarme y saber dónde tocar el chofar. Ese instrumento no se puede tocar en todas partes. Hay gente que me dice, pero te estoy invitando. Es que Dios no me ha dicho.
Exactamente. Yo recuerdo que hay muchas veces que personas lo invitan a usted y usted dice, oh, no, no puedo, o tengo que hacer esto, pero en realidad porque ese día usted entiende de que no se puede tocar el sofá en ese lugar y usted no le quiere responder con un que Sí, no, que pero no, entonces le dice, no puedo. no puedo, exactamente. Por ejemplo, ahí me tocó ir a una iglesia en Herrera. Bueno, de las personas que te hablaron, que te dijeron, wow, vi a José, yo no sabía que Dios usaba tanto a O José. sea, Y yo fui a esa iglesia. Y ahí caían la gente endemoniada. Yo lo que hice fue que empecé a correr en la iglesia tocando el instrumento y la gente empezaba a caer, a caer, a caer, a caer. Yo recuerdo que ese día se convirtió, pero en un paquete de gente, la gloria es de Dios. Y eso fue algo tan importante que cuando yo llegué a la casa, había una persona que tiene un altar y queríamos, y estaba rompiendo las pencas de las matas que nos divide el patio. Y yo me reí, digo yo, wow, eso es increíble. Yo estoy en Herrera y mira dónde está el enemigo ¿y dónde estaba Dios ahí? haciendo la Dios guerra. estaba haciendo, en la guerra le estaba haciendo el diablo ahí por lo que usted estaba haciendo. Entonces, dejé de ir a esa congregación porque yo había ido varias veces, pero hay un problema que hay gente que entra en la idolatría, ve que Dios está usando otro, entonces te quiere invitar otra vez, otra vez, otra vez. Es que no es la persona que No, va, es no, Dios que es hace todo. Dios. Entonces, por eso yo he dejado de ir a los sitios. Yo envío a mi esposa y a veces envío el ministerio. A veces yo voy, porque también se ha creado un negocio con este instrumento que hay que darle tanto de ofrenda. Yo no cobro ofrenda por tocar ese instrumento. Ahora, si me la dan, yo la tomo. Pero usted no cobra ofrenda, pero tengo entendido que ese instrumento Dios se lo ha puesto en sus manos para llevarlo a grandes lugares, pero la ofrenda que Dios da, porque dice la palabra que él trabaja para el Sí, altar, viva para el altar, sí, ese, además de ser el instrumento que Dios le dio, Dios le ha dado eso como un gran sostén. sí. Lo que pasa es que se ha cogido como un negocio, porque yo he estado en tantos eventos. Ayer mismo había un evento grande en la ciudad que yo he participado. Incluso uno de esos videos se ha hecho viral de esa iglesia en las redes, millones de views. La gente me ha llamado, José, digo yo así, eso hace un año y pico que yo estuve en ese evento y he estado dirigiendo a Paul Wilbur, el adorador norteamericano, en 2 ocasiones, con 20 chofaristas y 200 voces. Y él paraba las voces para escuchar el chofar, los chofares. Santo, Porque cuando suena uno es espectacular, pero cuando suenan 20, 30, 40, santo, aleluya. ahí nada más usted ve ángeles. O sea, lo que sucede, estoy diciendo para el que es espiritual. Porque Claro, claro, la los gente que no, ángeles tocando el chofar, sí, imagínate eso tú. es una cosa, desde que tú tocas el chofar, lo que sale de ti, si tú estás guardado para Dios, lo que sale es rompimiento, sanidad, liberación, convocatoria. Son muchas cosas que salen y para eso hay que estar guardado para Dios. Hay gente que tú tocas eso y te dicen, ¿y eso qué? Y he visto gente que me dicen, yo puedo tocarlo y se ponen así. Digo yo, no, tú no puedes tocarlo. Santo, Porque es que es un poco, es incómodo el instrumento. No todo el mundo puede tener un instrumento. Incluso los judíos dicen que las mujeres no pueden, en Israel las mujeres no tocan el chofar, no pueden tocar el chofar. Ahora, fuera de Israel sí, no importa. Pero en Israel son los hombres solamente. solamente son los Y ellos hombres. van en su tanque de guerra para la guerra y llevan su chofar y tocan el chofar. Y la pregunta es, por ejemplo, si usted tiene un chofar, eso es tan sagrado que otra persona no puede poner su labio sobre el chofar que usted toca. No, al menos que sea Dios que me envíe, si Dios ahí mismo le place ungir a una persona con ese instrumento, sí, pero no todo el mundo, por ejemplo, en mi caso, yo le digo a mi esposa, tú estás en la iglesia, sí, no te muevas, si tú no dejas a una del ministerio que te cuide el instrumento, porque a mí me lo intentaron robar 2 veces. Mm, Me lo intentaron robar en un monte, en Villa, y luego en un monte de Villa y luego en otro, en los Mogotes. O sea, y lo que me lo intentaron robar eran cristianos. wow, si eran cristianos, porque imagínense, No, pero entre comillas, entre entonces comillas. estaban en el mismo retiro que yo estaba. Entonces, después de eso, ese instrumento
tú me ves con mi estuche, en la iglesia me dicen, si es un niño de 5 años para abajo, yo se lo pongo en la mano, porque estoy profetizando que ese niño lo va a tocar, y que va a ser un levita, y que va a ser un profeta, y que va a ser una mujer o un hombre de Dios. Pero ya después que tiene de 8 o 9 años en adelante, hay malicia. No se puede poner ese instrumento en manos de todo el mundo. Yo te pido disculpas que no traje el instrumento. Yo espero que para la próxima vez yo vuelva con mi esposa. Amén, amén. Sí, sí, le invitaremos, usted y a su esposa. Para que ella te diga su experiencia de lo que ha sido ese instrumento, porque ella misma lloró mucho para tocar ese instrumento. No fue fácil, yo mismo tuve una persecución tan fuerte. Estando, yo recuerdo que en el Chucho, que los niños iban y me decían, ¿usted que toca el tutu? Digo, sí. Y hacían así, salían corriendo. Porque ese instrumento tú lo tocas aquí hoy y al mes hay gente. ¿Qué es lo que está sonando? Todavía hay gente allá abajo en el Chucho que dicen, yo hace años que no voy. José, ¿tú estabas por aquí? No. Yo estaba escuchando el chofar que tú tocas. Yo decía, eso le queda como un sonido metálico. Se queda en los aires, después que tú lo tocas, se queda en los aires y se queda limpiando en el nombre poderoso de Jesús. Eso es como cuando tú fumigas un sitio. Eso es lo que hace el chofar, como una fumigación espiritual. Eso es algo demasiado fuerte. Yo he visto gente vomitando, yo tocándolo. Bueno, la mamá de tu amiga, de la muchacha de la que se casó, de la rubia. Hoy es pastora ya. Es pastora. Ya es pastora, tiene su iglesia allá en el Pablo Mella y el Progreso. Gloria a Dios. Incluso, José, estoy invitada a predicar el viernes en la vigilia allá. Allá, qué bueno. Sí. Y ella, yo recuerdo que en la iglesia, cuando estaba pastoreando la mamá de Joan, en Elohim, ella fue a un culto, yo toqué el chofar y yo vi lo que sucedió. Ella cayó en el suelo, se manifestó y ella era sorda de un oído, no escuchaba. Y ese día el sonido del chofar sanó su oído. Santo, la gloria de Dios. Tú le puedes preguntar. Ella me lo mandó. Todavía yo tengo ese audio y me dice, José, yo tengo que decirle algo. Mire, mi mamá no escuchaba de ese oído y cuando usted tocó ese instrumento ella fue libre. Entonces, eso es lo que hace ese instrumento, que rompe, liberta y sana a las personas. Gloria a Dios. Es una adoración que tú le das al Dios Santo, pero tiene que ser una adoración que tú tienes que estar bien guardado para Dios, porque no todo el mundo puede dar adoración. Tú ves muchos adoradores ahora, todo se ha vuelto un negocio, pero con este instrumento tú no puedes inventar. Tú no puedes negociar con ese instrumento porque es un instrumento elegido para hacer y predicar y llevar el evangelio. Bueno, José, yo le doy muchas gracias a Dios y a usted que me ha permitido entrevistarlos en el día de hoy en la tía Damaris y sus amiguitos. Hoy no tuvimos los niños porque especialmente estábamos para entrevistarlo a usted sobre ese instrumento y sobre lo que ha sido el evangelio para usted. Muchas gracias, que Dios me le bendiga y que siga hacia adelante y que el Señor lo siga usando para la gloria y honras de Él en el mundo entero, porque sabemos que Dios lo está haciendo ya. Toda gloria sea para Dios, eternamente y para siempre. Amén.